Continuemos con el pantalón. Aquí les quiero enseñar que en los moldes yo les tengo trazado unas líneas donde les voy a hacer piquetes, los cuales me van a ayudar a la hora de unir las piezas. Estos piquetes los hago en esta pequeña tela que se llama canesú, no sé cómo los llaman ustedes, y en la parte trasera del pantalón. También le hice piquetes para que a la hora de unir las piezas, haciendo coincidir los piquetes, se me haga mucho más fácil coser. Bien, lo siguiente que voy a enseñarles es cómo marcar el bolsillo trasero o cómo marcar dónde va a ir el bolsillo trasero en el derecho de la tela. Ya yo tengo en el molde marcado dónde va a ir el bolsillo. Lo que voy a hacer es insertarle unos alfileres en las esquinas, como están viendo, del bolsillo. Ya yo lo tengo marcado en el molde, y volteando el patrón por el otro lado donde salen los alfileres, voy a colocar otros dos alfileres, pellizcando ambas telas, pellizcando las dos piezas del trasero, de esta forma, justo donde sale el alfiler. Una vez que ya sujeté estos alfileres, sujetando las dos piezas del trasero, voy a quitar los alfileres que puse al inicio, voy a mover un poco el patrón y voy a abrir las piezas de esta forma, que me quedan sujetos con el alfiler, y con un jaboncillo voy a marcar. Eso me va a identificar dónde va a ir la parte de arriba del bolsillo. Voy a hacer lo mismo. Quito los alfileres, vuelvo a colocar el patrón y voy a hacer lo mismo con las esquinas de abajo. Lo mismo que hice en las esquinas de arriba, voy a repetir el procedimiento con las esquinas de abajo, metiendo los alfileres. Luego con otros alfileres sujeto las dos piezas, remuevo los alfileres del comienzo, abro la tela y marco con jaboncillo. Retiro los alfileres, vuelvo a colocar el patrón y voy a marcar la última esquina, que es la parte de abajo del bolsillo. Meto el alfiler y hago el mismo procedimiento. Y ahí me queda marcado dónde va a ir puesto el bolsillo trasero, para que no nos quede ninguno más arriba ni ninguno más abajo. En el bolsillo trasero, antes de coser, yo lo voy a planchar. Le hice unos piquetes donde va a ir la parte de arriba y voy a sujetar el molde en el centro de la pieza que cortamos para plancharlo de esta forma, con el molde adentro, para que nos quede el bolsillo planchado del tamaño del molde. De esta forma plancho y acomodo el bolsillo de modo que me quede bien derechito. Coloco bien el molde dentro, plancho los centímetros que le di de margen de costura, acomodo y le paso la plancha ya caliente. Y la parte de arriba ya la marqué, que es donde va a ir el doblez. También lo doblo y plancho. Le dejo la plancha un ratito para que se asiente bien las piezas. Ya yo planché el otro bolsillo. Me deben quedar exactamente del mismo tamaño. Ahora voy a ver cómo se va a ver en la pieza trasera, para que vean cómo queda. Vamos a remover todo el molde del trasero, vamos a quitarlo completamente y con un jaboncillo vamos a marcar cuál es el revés de la tela para no confundirnos. Recuerden que cuando cortamos enfrentamos los derechos.
abrimos y ahí justo donde nos tenemos marcado el bolsillo, vamos a ver si nos coincide ya con el bolsillo planchado. Nos tiene que coincidir. Pero antes de colocar el bolsillo debemos hacerle una costura en la parte de arriba para sujetar la tela que ya doblamos. Y así ya nos queda el bolsillo. Yo le hice una costura decorativa con un color doradito que se ve mucho más bonito. Y ahora sí voy a pasar a alfilerear el bolsillo en la parte trasera del pantalón de esta forma y lo voy a coser. Le voy a pasar una línea recta por todo el bordecito del bolsillo. Sujetamos bien haciendo que coincidan con las marcas que habíamos hecho ya en el patrón donde va a ir el bolsillo. De esta forma. Bien, ahora voy a coser y les muestro. Sí, ya nos queda unido los bolsillos a la parte trasera del pantalón. Le hice doble costura, así nos queda por la parte revés. Ahora vamos a pasar a pegar lo que yo llamo canesú al pantalón. Recuerden que los piquetes son los que van a coincidir con la costura del pantalón. El centro es lo que va a ir hacia donde está el tiro del pantalón. También voy a marcar con jaboncillo cuáles son los revés de la prenda para no confundirme a la hora de coser. Y marco cuál es el centro de la pieza que va a ir con el tiro del pantalón. Y ahora, haciendo coincidir los derechos de las telas, agarro una pieza del canesú y con el centro, la parte que va del centro me debe coincidir con el tiro del pantalón. Vamos a hacer coincidir también los piquetes que hicimos. Los piquetes son importantes ya que nos ayuda a que la prenda nos quede mejor cosida. O que la prenda no nos quede una más grande que la otra. Bien, alfilereamos ambas prendas haciendo coincidir los piquetes y voy a coser a un margen de costura que había dejado de 1,5 centímetros. Luego que cosa al 1,5 centímetros que dejé de margen de costura, le voy a pasar por el borde, le voy a hacer un remate en zigzag, o si ustedes tienen overlock le pueden pasar overlock. Bien, voy a coser y les enseño cómo queda. Y así ya nos queda cosido el canesú a la parte trasera. Una vez que cosa, voy a tomar la plancha ya caliente y voy a planchar con la pestañita que acabamos de coser hacia abajo, como están viendo. Y voy a pasar una costura recta para que esta pieza que cosí o esta parte que cosí me quede ya sujeta. Y así ya se ve cosida. Le hice doble costura sujetando la parte de abajo de la costura. Fíjense, doble costura con hilo decorativo y ya así me queda cosida la parte trasera o la parte del bolsillo del pantalón.